bueno, la bendición será para nosotros, ¿no? Los animo a prender las cámaras, a poder interactuar igual durante el Zoom. Será muy bueno que tengan sus cámaras prendidas, es parte de la comunicación y es importante. Les invito a cerrar los ojos ahí donde están y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta nueva noche, Señor, este nuevo día, papá, en el que podemos compartir aquello que tú has puesto para compartir en este seminario. Conoce tu camino, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas con total libertad, que estás tomando la autoridad en medio de todo eso, en los lugares en donde estamos, Señor, allá en Argentina, aquí en Ecuador, papá, a las personas que de Estados Unidos también se encuentran, Señor, que cada persona en el lugar donde se encuentre, Espíritu Santo, pueda estar alineado a ti y que seas tú hablando esta noche, seas tú mostrando lo que tienes para nosotros. Te damos muchas gracias, papá, y, y confiamos en que tú tienes una palabra para nosotros esta noche. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí están tratando de entrar dos personas. Ahí fue. Bueno, buenas noches con todos. El profesor de esta noche soy yo, así que no tengo que presentar a alguien más. El que va a estar dando la clase esta noche soy yo, me corresponde a mí. Entonces, sin más que decir, voy a compartir la pantalla. Me confirman si todos pueden ver la pantalla. Me hacen una manito así, si está saliendo. Sí, Ok, ok, muy bien. Entonces, como ya están viendo en el título, la clase de hoy o la enseñanza de hoy se llama llamado y propósito. Ok. Antes de pasar al tema en sí, me gustaría escuchar algunas opiniones de las personas que estamos aquí. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan llamado y propósito? Sé que la mayoría de ustedes son cristianos, así que tienen cierto conocimiento acerca de este tema o a lo mejor son expertos ya en este tema. Así que me gustaría escuchar unas dos o tres opiniones. Bueno, no, vamos a ser un poco dedocráticos, así que no sé, Simone, si tú nos puedes compartir un poquito de lo que tú piensas o sabes acerca de este tema. ah, a Ah, ver, a ver, llamado y nada y propósito. Escucho doble. doble. Diría que Eh, tiene que ver Tiene que ver con con cuando Dios te cuando Dios llama, o te sea, llama, o sea, cuando alguien cuando llama a otra llama a persona otra para persona para decirle, decirle tienes que hacer esto, esto, contarle algo. contarle Entonces, algo, entonces, como nosotros que nosotros conocemos que del Señor conocemos del sabemos Señor que Dios sabemos nos que llamó Dios a nos ser llama a hijos ser suyos, a hijos ser suyos, a ser eh, eh, parte de su parte de misión, su parte misión, de su parte plan. de su plan. Entonces, Entonces, y dentro de ese y plan dentro de está ese el plan está el propósito que Dios propósito nos ha que Dios dado. nos A ha cada dado. uno A nos cada dio uno nos dio diferentes dones y diferentes dones y talentos talentos para que para con que esos con esos dones y talentos dones y podamos talentos igual podamos igual servir al Señor. servir al Señor. Muchas gracias, Simone. No sé si Gaby y Joel, alguno de los dos nos puede compartir un poco, ustedes que están recién saliditos de una EDE, ¿qué piensan un poquito acerca de este tema? Nos pone más Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, tomar. ah, Ah, que estás tomando mate, tomando mate, dice. dice. Bueno, el Bueno, llamado el es llamado es como el como es que ese Dios te que Dios habla te habla, personalmente. Dios te habla Dios te habla personalmente de decir personalmente de decir hacia tal hacia ministerio, tal ministerio, hacia hacia a tal a actividad, la como es actividad, como es algo que algo uno decide que seguirlo o no, seguirlo o no, y y decirle sí a Dios o decirle no, y Dios o Dios no, y Dios respalda.
alguien, ¿no? Dice, Dios te da un llamado, y el propósito, Claro, y el propósito es, eso que Dios te da, o sea, Dios llamado te lo da con un propósito, de uno estar caminando con Dios, y creo que, o sea, se relaciona un montón porque siento que sin llamado no hay propósito, o que como que sin propósito no hay llamado, algo así. Pero bueno, ayer lo explicaba, creo que lo entendió como lo explicaba María, ¿no? Que decía que el cementerio, que era como un lugar donde había mucha gente que no había podido explotar sus propósitos, no pudo descubrir lo que podía haber hecho con Dios, ¿no? Y había entendido algo así de esa forma. Muchas gracias, Gaby y Joel. Muy acertado la respuesta de Simone y ustedes. Y sí, estoy tomando mate. Se me ha pegado un poco la costumbre argentina, también la costumbre uruguaya. La verdad que a mí me gusta el mate. Es algo que me he llevado de esa cultura. Así que sí, de vez en cuando tomo un poquito de mate. Las dos respuestas, las dos personas que compartieron, Gaby y Joel y Simone, muy acertados acerca del tema del llamado y propósito. Yo creo que es uno de los temas que sale mucho dentro de la iglesia cristiana. Y hoy vamos a tomar algunas cosas, enseñar un poco más, aprender un poco más, incluso de lo que a lo mejor ya sabemos. Y a lo mejor Dios tiene o siempre tiene algo nuevo que compartir y hablar con nosotros, ¿ok? Me confirman si todos están viendo la pantalla porque tuve que cerrarla porque había doble sonido. ¿Sí ven la pantalla ahora bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces primero vamos a aclarar eh, qué es el llamado, ¿ok? Ya. Y ahí en la pantalla podemos ver que el llamado es una invitación de parte de Dios para nuestras vidas de manera general o específica. Como estaba diciendo Gaby, es una invitación de parte de Dios a algo, ¿ya? Y hay invitaciones o hay llamados de Dios que son generales y llamados de Dios que son específicos. Ya lo vemos en personajes de la Biblia, lo vemos en versículos de la Biblia. Todo lo que estoy enseñando ahora es sacado de la Biblia, no hay una enseñanza extra, no hay algo que solo sea pensamiento de Michael, sino son cosas que la Biblia nos dice, ¿ok? Es una invitación, y ahora, más adelante vamos a ver en el original sobre la palabra llamado, ¿no? Entonces, siguiendo el otro, propósito, ya que esta clase se llama llamado y propósito. Propósito es el porqué o la razón de vida de nuestro llamado, sea general o sea específico. Ya el propósito va muy pegado al llamado y no puede haber propósito, como decía Joel, si no hay llamado, ¿ok? Porque son dos cosas que van de la mano. El llamado es el que nos da propósito, el llamado es el que nos da un sentido de vida, es el que nos da, valga la redundancia, propósito. Entonces el llamado y el propósito van de la mano, ¿ok? Entonces hay llamados generales, llamados específicos, por ende hay hay propósitos generales y propósitos específicos, ¿ok? El propósito tiene que ver mucho más la razón del por qué somos llamados, o el por qué, o la importancia de la por cual somos llamados, ¿ok? Eso es lo que va pegado al llamado, ¿ok? Eso lo podemos ver un poco en Romanos 8:28, donde dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien los ama, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿ok? Aquí podemos ver este juego de palabras cuando vamos al original y cuando leemos todo el contexto de Romanos 8, nos damos cuenta que el llamado va con el propósito, ¿ok? Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay un propósito, por eso Él los llama. Al llamarlos, están cumpliendo el propósito, ¿ok? Eso es lo que nos dice Romanos 8. Ahora, en el transcurso de la clase vamos a profundizar un poco más en el llamado que en el propósito, ya que el propósito es un poco más el porqué, la razón,
lo que hay detrás del corazón de Dios acerca del llamado, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ir de la mano hablando del llamado y del propósito, pero sí vamos a profundizar un poco más en lo que es el llamado netamente, ¿ok? Entonces la palabra llamado viene del griego kaleo, ¿ya? Se usa para convocar o invitar. Otros sinónimos son potencial, pasión y voluntad de Dios, ¿ya? Entonces esta palabra llamados viene de kaleo, en su original, ¿ya? Que en diferentes, depende del contexto, puede relacionarse para hacer una convocatoria de varias personas o una invitación a una persona, o puede ser manifestada como la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces cuando vamos al original de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento en arameo y hebreo, y en el Nuevo Testamento en griego, podemos ver cómo estas palabras dan un significado un poco más profundo, ¿ya? Hay que entender que en los originales, por ejemplo, en el griego, una palabra puede tener 7 significados o 7 definiciones, ¿ya? Entonces es muy amplio. Entonces, cuando hablamos de llamado netamente, con los versículos que estamos viendo, la mayoría de palabras viene de esta palabra en griego que es kaleo, ya que es convocar o invitar, ¿ya? Como yo dije al principio por ahí se quiere conectar alguien, aceptémoslos. Ok. Como dije al principio de la enseñanza, hay llamados generales y llamados específicos. Hay propósitos generales y propósitos específicos, ¿ya? Muchos de nosotros podemos entender esto, sabemos esto, para otros es algo nuevo, pero vamos a profundizar un poco en estos dos tipos de llamado, ¿ok? El llamado general y el llamado específico, ya que el propósito es, por ende, es la razón del llamado, ¿no? Entonces vamos a ver tipos de llamado, ¿ok? Tenemos el primer llamado general. Entonces yo no sé quién se puede animar a, a leer, no veo ninguna camarita prendida. Bueno, la de Simone sí. A ver, podrías leer. ¿Quién me aparece por aquí con cámara? Isra, ¿puedes leer lo que dice en pantalla, Isra, por favor? Claro. Tipo de llamados. Llamado general. Es aquel que debe llevar todo cristiano. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos, tales como evangelizar, interceder, servir, etcétera. Todos los creyentes estábamos llamados a hacer todas estas cosas, pero no necesariamente son nuestro llamado personal. Muchas gracias, Israel. Bueno, creo que la frase o lo que leyó Israel es sumamente claro, ¿ok? Hay llamados generales para todas las personas que han aceptado en algún momento a Jesucristo, y aunque parezca algo extraño, sabes que para la gente que no ha aceptado a Jesucristo también hay llamados, ¿ok? El primer llamado que la gente que no ha aceptado a Jesucristo, su primer llamado es a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No estoy 100% seguro que no hay nadie en la tierra que no tenga un llamado de parte de Dios, ¿ok? Incluso los que no lo conocen, ellos tienen también un llamado. Pero cuando ya estamos dentro de la iglesia, cuando estamos dentro del cristianismo, podemos experimentar o podemos saber este tipo de llamados generales, ¿no? Como leyó Israel, el llamado a evangelizar, el llamado a interceder, el llamado a servir, el llamado a adorar, ¿ya? Son llamados generales, ¿ok? Son llamados que Dios dio para todos los creyentes y que todos debemos vivir en estos llamados, ¿ya? No es que en este llamado general de evangelizar, no, yo no quiero ser parte porque no es mi llamado. Ya has escuchado personas que dicen, no, yo no evangelizo porque no es mi llamado. Mentira, es una gran mentira. Todos somos llamados a evangelizar. La Biblia, Jesús nos manda a todos ir y predicar el evangelio, ir y llevar las nuevas noticias. Entonces, no es que tú no tienes llamado a evangelizar. Ya hay otras personas que tienen un llamado mucho más profundo al evangelismo,
tienen dones, tienen talentos que se inclinan al evangelismo en cierto tipo de áreas. Puede ser a través del arte, a través del conversar o diferentes formas, pero todos, absolutamente todos, somos llamados a evangelizar, somos llamados a interceder, somos llamados a servir, y más adelante vamos a ver un poquito algunos de estos llamados en generales, ¿ya? Pero no es que alguien no es llamado, ¿ya? Todos somos llamados a ciertos llamados generales que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, el primer tipo de llamado que vemos es el llamado general. El segundo es el llamado específico. Ok, vamos a invitar a a Carol. ¿Estás ahí, Carol? ¿Podrías leer lo que está en pantalla, por favor? Bueno, sí, aquí estoy. Dice, llamados específicos. Es la voluntad especial de Dios para un creyente, en la cual se da la unción, autoridad y habilidades especiales para cumplirlas. Cuando hemos fracasado en cumplir el llamado general de Dios, no se puede dar el llamado específico. Muchas gracias, Carol. Creo que al igual que lo que leímos en el llamado general, yo creo que el llamado específico también es muy claro. Son llamados específicos que Dios tiene con cada persona, ¿ya? Pero para encontrar el llamado específico, no nos podemos saltar el llamado general. Y es lo que muchos cristianos buscamos hacer muchas veces, saltarnos el llamado general y encontrar el llamado específico. Si no atendemos o si no ponemos en práctica los llamados generales, muy poco probable Dios nos va a dar un llamado específico, ¿sí? Porque Dios tiene que ver que hay esa intención en nuestro corazón de primero cumplir los llamados generales para poder cumplir los llamados específicos. Porque Dios no te vaya a dar un llamado específico si no estás viviendo en los llamados generales que ya vamos a estar viendo. No habría sentido, ¿ok? No sería entendible, ¿ok? Entonces, luego de ver un poco la descripción acerca de los llamados generales y acerca de los llamados específicos, vamos a ver unos cuantos llamados generales, ¿ya? Estos llamados que vamos a ver ahora son llamados que tenemos todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos los que estamos asistiendo en una iglesia, todos los que hemos dicho, heme aquí, Señor, yo quiero ser cristiano, quiero ser tu seguidor, quiero seguir tus caminos. Bueno, estos llamados son para todos. Hay muchos más llamados de los que yo voy a hablar ahora. Debido al tiempo, toco ciertos puntos específicos. Si usted quiere saber más de manera profunda acerca de estos llamados y propósitos, porque hay mucho para hablar. Hay una semana entera de llamados y propósitos dentro de la EDE, bueno, de algunas EDE, depende cómo esté el currículo. Si usted quiere saber más de su llamado y propósito, bueno, lo invito primero a buscar de Dios, lo invito a indagar en la palabra, y por tercero, no es malo hacer una escuela de discipulado y entrenamiento, ya una EDE, que podemos recibir este tipo de clases de manera más profunda. ¿Ok? Entonces estos llamados que yo he seleccionado, considero que son de alguna manera un núcleo para los otros llamados. ¿Ok? Entonces el primero que aparece ahí es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? El primer llamado que nosotros tenemos como cristianos es la comunión con Jesús. ¿Ya? Hoy, esta noche, tú vas a salir de esta clase, no vas a decir, no tengo llamado, porque estamos viendo que ya hay llamados establecidos que cada uno de nosotros tenemos y que son importantes conocer antes de pasar a los llamados específicos. Antes de pasar al llamado que Dios tiene específicamente para tu vida, es importante entender el llamado general. Y somos llamados a tener comunión con Jesús. Es para mí, en lo personal, de los llamados generales, este es uno de los más importantes que todo cristiano debe practicar.
somos llamados a tener comunión con Jesús. ¿Ya? No somos llamados a solo conocer de Jesús, a conocer la prédica de Jesús, de las buenas aventuranzas en el monte, en el sermón del monte, ¿ok? No solo somos llamados a ver que Jesús es un personaje histórico o que está por ahí, no somos solo llamados a predicar de Jesús, por decirlo así, sino que somos llamados a vivir en comunión con Él, ¿ya? Y comunión no es solo, hola Jesús, ¿cómo estás? O hola Jesús, ¿cómo te vas? O una orada antes de la comida, o o asistir los domingos a la iglesia. No es solo ir a la reunión de jóvenes, no solo ser parte de un ministerio. La comunión con Jesús se ve mucho en lo secreto, ¿ya? Se ve mucho cuando no hay una, por decirlo así, responsabilidad sobre tu vida ministerial, ¿ya? Porque muchas veces confundimos que estamos conociendo a Jesús. Es parte de conocer a Jesús, sí, pero no es el todo, el servir, ¿ya? ¿Lo conocemos a Jesús en el servicio? Sí. ¿Lo conocemos a Jesús a través del ministerio? Sí. Pero lo que nos está invitando Pablo a través de la carta de Corintios es a tener una comunión, ¿ya? Y muchas veces la comunión no solo pasa en público, sino también pasa en privado, ¿ya? En las parejas, los que son novios o son esposos, conocen de esto. Hay conversaciones que no se comparten con todas las personas, que son solo de esposo y esposa o de novio y novia, una comunión más íntima. Es lo mismo, estamos siendo llamados con Jesús, llamados a tener una comunión con Él, no como es una responsabilidad. El pastor me dice que tengo que hacer un devocional todos los días en la mañana o en los que hemos hecho jucum, tenemos que hacer nuestro tiempo a sola. Sí, es parte del horario o es parte de lo que dice el pastor, pero es más profundo que solo algo puesto en el horario, que solo algo dicho por el pastor. Es un llamado y el llamado nos da propósito. El llamado nos da un sentido de vida. El llamado nos da una dirección. ¿Ok? Y necesitamos tener comunión con Jesús. Somos llamados a tener comunión con Jesús. Yo no sé cómo está haciendo, no sé cómo es tu vida y tampoco pretendo saberla cómo es, por decirlo así. Tampoco pretendo juzgar, no es mi motivación, no es mi intención. Cuando yo les hablo a ustedes, es como me estuviera hablando a mí y sé que en algún tiempo, mucho tiempo de mi vida no tuve esta comunión con Jesús y muchas veces dentro de la iglesia hay personas que no tienen esta comunión con Jesús. Mi intención no es juzgar, no es atacar, no es decir, oye, que tú vas solo a la iglesia y no haces comunión. No, no se sientan atacados, no se sientan aludidos. Yo no sé sus vidas, simplemente estoy compartiendo lo que la palabra de Jesús dice, que necesitamos y debemos tener comunión con Jesús. Ya, la Biblia aquí en Primera de Corintios nos dice, ustedes son llamados a tener comunión con el ministerio. Ya, no dice, son llamados a tener comunión con asistir a la iglesia. Ya, nuestro primer llamado, por decirlo así, es el llamado a una comunión con Jesús. Yo creo que después de todo lo que he hablado, nos ha quedado un poco claro este punto. No digas no tengo llamado o Dios no me ha llamado a nada. Sí, amado. Dios ya te llamó a algo y lo dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Hemos sido llamados a la comunión con Jesús. El segundo que aparece ahí que ustedes ven en pantalla es segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. No nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Segunda de Timoteo 1:9. Ya, pues Dios nos salvó y nos llamó. ¿Ok? Otro llamamiento. ¿A qué? A una vida santa. ¿Qué es la santidad? Bueno, hay una clase, bueno, más de una clase, creo que a veces hay escuelas que la hacen una semana de santidad o de inmoralidad sexual, depende de la EDE, pero hay una clase específica solo para hablar de santidad, ¿ya? Y hay un montón de versículos que hablan de santidad,
Pero para hacértela corta o para resumírtela, santidad viene no me acuerdo si es griego o hebreo, pero viene del kadosh. Significa en el original, la palabra santidad es traducida a kadosh, ¿ya? Que significa ser separado, ¿ya? O sin mancha, ¿ya? O separado a guardarse sin mancha, ¿ya? Entonces la palabra santidad significa ser separado. ¿Y de qué debemos ser separados? ¿Ya? Muchos versículos dicen que debemos ser separados del pecado, que debemos ser separados de las tinieblas, que fuimos separados para Jesús, ¿ya? Entonces tenemos un llamado, amados, un llamado general. No es un llamado solo para Caro, no es un llamado solo para Joel, no es un llamado solo para Elsa, es un llamado para todos, ¿ya? Para el pastor que está en el púlpito, para la hermanita que está sentada, para el hermanito que pone las sillas, para el hermanito que canta en la alabanza, para el hermanito que evangeliza. Es un llamado para todos. Vivir en santidad. ¿Y santidad qué es? Estar separados del pecado, estar separados de lo malo. Fuimos separados por Jesús para vivir una vida santa. ¿Por qué? Dice un versículo, si no mal recuerdo, en Apocalipsis, Él nos llamado a ser santos porque Él es santo. ¿Ya? Entonces tenemos un llamado a ser santos. A veces no lo hemos visto así. A veces hemos dicho, sí, hay que vivir en santidad, hay que conocer a Jesús, pero poner la palabra llamado es un peso un poco mayor, porque Dios nos está invitando a compartir con Él algo que es de Él. Ya nos está invitando a compartir la santidad, a ser parte de esto que es Él. ¿Ya? Y dentro de vivir una vida o este llamado de santidad hay propósitos. Ya hay diferentes propósitos. ¿Porque hay que vivir en santidad? Pues no, porque el pecado solo trae muerte. Porque hay que vivir en santidad porque el pecado nos destruye a nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de vivir en santidad? ¿Cuál es el propósito, por decirlo así, de guardarse hasta el matrimonio? ¿Cuál es el propósito o lo que nos invita a la santidad? ¿Cuál es el propósito de no emborracharnos en alcohol? Porque bueno, a lo mejor uno de los propósitos es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y si vivimos una vida emborrachándonos, a lo mejor vamos a terminar con cáncer al hígado. Puede ser. Yo creo que Dios es un Dios inteligente y no puso los mandatos o las cosas por ponerlas. No le dijo, a ver, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Qué mandato se nos ocurre ahora? Ya que no se emborrachen. No, yo creo que yo creo que Dios y la Trinidad son seres inteligentes y pusieron ciertos mandamientos y fuimos llamados a ciertas cosas porque hay propósito detrás de eso. Y uno de esos propósitos es cuidar a su creación. Ya uno de esos propósitos es cuidarnos a nosotros, es adorarlo a Él. Ya, y diferentes propósitos que no podemos profundizar debido al tiempo, ¿ok? Entonces somos llamados a vivir una vida santa. No eres como así, hay que vivir en santidad, no. Eres llamado, tienes un llamado a vivir en santidad. Una invitación, una convocación, una convocatoria a vivir de manera santa. Ya podemos ilustrarlo como Jesús invitándonos a un palacio real, ¿ya? Y una de esas cosas del palacio real, uno de esos cuartos dentro del palacio real, es vivir una vida santa. Bueno, no más largo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos habla de otra cosa a la que fuimos llamados. Hoy esta noche vamos a salir con llamados y vamos a salir con ministerios también, ¿ok? Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Ok? Pedro nos está diciendo, nos está comunicando a través de la carta de Pedro, nos está comunicando que somos llamados para seguir los pasos de Jesús. Llamados, eso ya encierra muchas cosas. ¿Ok? El ser llamados a seguir los pasos de Jesús ya encierra muchas cosas. Cuando vemos y estudiamos la vida de Jesús y vemos cómo Jesús vivía y cómo Jesús practicaba las cosas, tenemos un desafío
sumamente grande, ¿ya? Incluso si seguimos los pasos de Jesús, nos lleva ¿a dónde fue el último paso de Jesús como hombre humano? La muerte, ¿ya? A lo mejor sí vamos a experimentar una muerte física, pero muchas de las cartas de Pablo, de Pedro, nos animan a la muerte de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos, ¿ya? Queremos llamado, bueno, amado, ahí tienes otro llamado, a seguir los pasos de Jesús. Y eso encierra muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas, conceptos que Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que los persiguen y ultrajan, ¿ya? Si alguien te roba, no sé, el celular, dale también la carcasa, por decirlo así en términos actuales, ¿ya? Seguir los pasos de Jesús es un gran desafío que nosotros tenemos. Aquí hay otra persona que quiere entrar. Paulita dice, es un gran desafío que nosotros también tenemos. Seguir los pasos de Jesús. Yo estoy caminando en eso. Ya no es fácil, no es fácil seguir los pasos de Jesús. Jesús es un crack, ¿ok? El top de los top, pero dijo Pablo en la carta de los Filipenses, tengamos este mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 5, si no me equivoco, dice, tengamos este mismo sentir que Jesús tuvo. Ya, es decir, caminemos, tengamos la intención, practiquemos caminar como Jesús caminó. Entonces, amado, ya tienes 3 llamados. A lo mejor viniste a esta reunión sin ningún llamado. Bueno, ya te voy dando 3 llamados a tener intimidad o comunión con Jesús, llamado a tener una vida santa, llamado a seguir los pasos de Jesús. Ok, a veces esperamos muchas cosas extraordinarias, pero a veces los llamados ya están dados y están escritos, ¿no? Y esos son llamados generales para todos. Avanzando al último llamado general, vuelvo a aclarar, ahí me pasé. Vuelvo a aclarar. No ha anotado, no sé, me ha saltado el último. Bueno, ok. Vuelvo a aclarar que no son los únicos llamados que hay. Hay muchos más llamados. Ahí se me saltó una diapositiva, no sé qué pasó, porque les iba a dar esta noche un ministerio. Ya les digo dónde está. Ministerio de la reconciliación. Ok. Ya, esto que voy a hablar ahora está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 6. ¿Ok? 2 de Corintios, capítulo 5. Ahí está lo que yo voy a hablar ahora, porque se me ha saltado esta diapositiva. Dios nos da llamados, incluso nos da ministerios ya. Ya a veces encontramos hermanos diciendo, yo no sé cuál es mi ministerio, no lo he encontrado, no sé para qué fui llamado, no sé qué ministerio Dios tiene para mí. Ya en 2 de Corintios, capítulo 5, en algunos de esos versículos está que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ya que así como a través de Jesús fuimos reconciliados nosotros con Dios, asimismo ese ministerio es dado sobre nuestras vidas, el ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos con las personas, para reconciliar a las personas, ¿ok? Es un llamado, es un ministerio a la reconciliación. Ya no lo digo yo, no es Michael se está inventando un ministerio para que la gente tenga ministerio. No, no es así. Ya es un ministerio que la Biblia habla y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hasta ahorita ya tienen 3 llamados y tienen un ministerio. Ya el ministerio de la reconciliación. No sabías a qué ministerio te ha llamado Dios. No sé si tengo que estar en el ministerio de la alabanza, no sé si tengo que estar en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de jóvenes. No sabes todavía en qué ministerio está. Bueno, hay uno al cual Dios ya te ha dado, te ha invitado, y es el ministerio de la reconciliación.
reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Así como Jesús nos reconcilió. Cita del ministerio de la reconciliación, me escriben por ahí. Ya se lo paso, hermanita. Amor, ¿puedes mandarles este? Sí. Segunda de Corintios 5:18. Sí, sí. Y ahí mi esposa le va a escribir en el chat, porque esa diapositiva se me saltó, pero está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice Gaby. ¿Ok? Ahí nos habla del ministerio de la reconciliación. Así, ¿de qué trata este ministerio? Así como Jesús nos reconcilió a nosotros con el Padre, así nosotros tenemos el privilegio de reconciliarnos con nosotros, de reconciliar a las otras personas y de reconciliarlos con Jesús. Ya tienes un ministerio magnífico, ¿ok? Tienes un ministerio muy grande, ¿ok? Ahí mi esposa, no, gracias, pone. Ya, ok, hay un ministerio que ya tienes para tu vida. Vamos 3 llamados, vamos un ministerio, vamos a salir aquí como apóstoles ya de tanto llamado y ministerio que tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poco a los llamados específicos. Ya, hay muchos personajes dentro de la Biblia a los cuales tienen un llamado específico. Yo he anotado 3 debido al tiempo, debido a que es una pincelada de lo que se ve acerca del llamado y propósito. ¿Ok? Gracias, amor. Entonces, llamados específicos. Llamado número 1, llamado de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Abraham recibe un llamado específico. ¿Cuál es el llamado que Abraham recibe en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3? Toma tus cosas, Abraham, toma tu parentela, tu familia y ve a la tierra a la cual yo te he prometido, a la cual yo te enviaré. Ya estoy parafraseando lo que dice el versículo, pero prácticamente el llamado específico que recibe Abraham es salir de su tierra e ir a la tierra que Dios tenía para él, a la tierra en donde fluía leche y miel. No es el único llamado que tiene Abraham. Más adelante, en los capítulos más adelante, Dios le promete a Abraham que de él van a ser una nación grande, que van a ser una nación enorme. Y vemos que Dios cumple ese propósito específico con Abraham. ¿Ya? Dios se lo prometió a Abraham, Dios llamó a Abraham de salir de su tierra y él obedeció. Dijo, bueno, vamos para allá. Entonces vemos cómo hay un llamado específico de Dios para Abraham. Ahora, no, a lo mejor tenías una expectativa un poco que en el llamado específico yo te diga, mira, estos son los llamados específicos, a ver cuál cuadra contigo. No, normalmente los llamados específicos son dados por Dios. O sea, son dados por Dios, no es que normalmente, son dados por Dios. Los llamados específicos vienen de parte de Dios para cada persona y lo vemos desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis y lo vemos incluso en nuestra vida diaria. Personas, pastores, predicadores, ministros que han tenido un llamado específico a un lugar. ¿Ok? Gente que ha sido llamada a Corea del Norte específicamente a predicar el evangelio allá, abajo de alcantarillados, a pesar de que esto los pueda llevar a la muerte. ¿Ya? Cuenta, bueno, es una historia real de los mártires en Corea del Norte. Es llamado una persona, no recuerdo el pastor, una persona de Estados Unidos, es llamado a Corea del Norte. Él dice, bueno, Señor, ¿cuál es? Ya soy llamado a Corea del Norte, pero ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, solo ora. ¿Ok? Esta persona ora durante 10 años por Corea del Norte. Él no va a Corea del Norte, su llamado específico fue orar por Corea del Norte, pero otro miembro de la iglesia tiene un llamado específico a ir a Corea del Norte. Ya, tanto el que va a Corea del Norte como el que está orando, ¿cuál es más efectivo? No se trata de que este hace más porque fue a Corea del Norte y este solo oró. Se trata de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuál es el éxito? Estar en el centro de la voluntad de Dios.
Ya, si tu llamado es a orar, bien, Dios te dio ese llamado específico a orar, bienvenido sea. No dejas de ser menos efectivo o más efectivo solo porque fuiste llamado a orar. No, fue tu llamado, como lo que pasó aquí en Ecuador con los, con los guaraní son, ¿sí? Con los guaraní. Vino estas personas que fueron asesinadas. En su mente a lo mejor estuvo que ellos iban a evangelizar a los guaraní y que todos los guaraní, que son una tribu indígena de acá, iban a conocer a Dios y iban a aceptar. Y a lo mejor ellos pensaron que la forma en que iban a hacer es que ellos iban a tener una relación profunda, que iban a conocerlos y que iban a hacerse amigos y que iba a ser magnífico. Pero ¿qué pasó? Fueron llamados a eso, pero fueron llamados también a morir. A lo mejor ellos no lo sabían, no estaban conscientes porque él le había dicho a su familia que era una probabilidad la muerte. Ellos mueren. Su llamado fue a los guaraníes, pero terminaron muriendo allá. Pero ¿sabes qué pasó después? El hijo, la esposa, su hermana, fueron los que evangelizaron a los guaraníes y ahora es una de las tribus ecuatorianas que está evangelizada, ¿ok? Que conoce de Dios, pero por personas que aceptaron el llamado, incluso aunque eso le costó su vida. ¿Ya? ¿Qué es lo importante del llamado? El que hace más, el que hace menos, no amado. Es lo que Jesús nos está diciendo, es lo que Dios nos está hablando específicamente, aunque muchas veces eso pueda llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces el llamado específico no te lo da un pastor, no te lo da la iglesia, no te lo da un ministerio, no te lo da Jucum. El llamado específico te lo da Dios. Dios te habla, ¿ok? Dios te muestra. Dios, ya vamos, no me quiero adelantar, porque si no me va a adelantar. Más adelante vamos a ver un poco cómo Dios entrega estos llamados específicos. Ya otro llamado específico es el llamado de Moisés, el cual lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 2. Ya lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 2. ¿Cuál fue el llamado de Moisés? El llamado de Moisés específicamente fue a liberar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? El llamado específico de Moisés fue liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, luego vemos las 10 plagas y luego vemos la zarza, bueno, primero vemos la zarza ardiente, luego vemos a Moisés yendo a hablar con el faraón, luego vemos cómo Moisés saca al pueblo de Egipto. Y solo de la vida de Moisés podemos hablar mucho acerca del llamado, los miedos y las excusas que puso Moisés para aceptar su llamado, cómo Moisés enfrentó ese llamado, cómo Moisés se miraba frente al llamado, inseguro, incapaz. Bueno, pero no podemos especificar en cada punto y en todas estas cosas, porque como les digo, son clases, bueno, es una clase que toma 3 días, una semana, y estoy tratando de comprimirla lo más que se puede. Entonces, el llamado específico de Moisés fue liberar al pueblo de Israel de los egipcios y llevarlos nuevamente hacia la tierra prometida. Su llamado no se cumple del todo porque no puede entrar Moisés a la tierra prometida y eso, bueno, es otro tema. El tercero que he puesto como ejemplo es el llamado de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿A qué fue llamado Pablo específicamente? Bueno, a compartir el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Por eso Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Ya? Su llamado específico de Pablo, aunque también le predicaba a los judíos, fue específicamente, lo vemos en Hechos 9:15 y en todo Hechos 9 vemos la historia, pero en el 15 vemos cómo Dios le dice a través de un profeta que es separado para predicar a los gentiles, es decir, a las personas que no eran judías. ¿Ya? Entonces Pablo tenía un llamado específico a predicar a los gentiles. ¿Ok? Vemos 3 personajes y solo en estos 3 personajes podemos ver que el llamado específico viene de parte de Dios. ¿Ya? Para Abraham, Dios le habla. Para Moisés, Dios le habla. Para Pablo, Dios le habla. Ya el llamado específico no te lo da una iglesia, no te lo da el apóstol tal, no te lo da el pastor, no te lo da un hermano,
no te lo da la iglesia a la que asistes. El llamado específico que Dios tiene para tu vida, te lo da Él. Michael, pero ¿y cómo se escucha el llamado? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios el que me está llamando a este específico? Bueno, te invito a hacer la escuela de discipulado y entrenamiento, que hay una clase específica que se enseña en cómo escuchar la voz de Dios. ¿Ok? No me puedo introducir mucho el tema porque no es el tema que me compete ahora, pero amados, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. ¿Ya? Dios sigue comunicándose hasta el día de hoy y quiere comunicarse con cada uno de nosotros y tiene llamados específicos para nuestras vidas. ¿Ok? El llamado es dado por Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Una duda? Si yo la sé, se la puedo responder. Si no la sé, nos ponemos a orar porque no me sé todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Ahora vamos a leer Hechos del 5, no, perdón, Hebreos del 5 al 4. ¿Alguien que pueda leer o seleccionemos? A ver, hermana Paulita Galarza, ¿me puede leer el versículo que está ahí en la pantalla? Buenas noches, sí, sí puedo leerlo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hebreos 5:4. Muchas gracias, hermanita. Bueno, podemos ver en este versículo claramente lo que estaba diciendo yo, ¿ok? El llamado es dado por Dios. Nadie toma para sí esta honra, ¿ya? Sino el que es llamado por Dios. Ya, el llamado es una honra de parte de Dios para nuestras vidas. Ya, y Dios quiere honrarnos a cada uno de nosotros. Ya, hay una clase, yo hablando de puras clases de la EDE, hay una clase en la EDE, no sé si en todas las EDE la dan, por lo menos acá se habla que se llama vergüenza versus honra. ¿Ok? Como el mundo, como el diablo ha tratado de avergonzarnos desde que somos niños, desde temprana edad, ha tratado de traer vergüenza sobre nuestras vidas y como Dios desde nuestra temprana edad, desde nuestro que somos llamados, desde que nacemos, como Dios trata de traer honra para nosotros. Y una forma en la que Dios trae honra es llamándonos, es invitándonos, a pesar de que somos indignos, a pesar de que estamos manchados de pecado, a pesar de que no merecemos esa invitación, Dios nos honra invitándonos, nos honra llamándonos. ¿A qué? A cumplir las cosas que ya hemos visto hasta ahorita, el llamado general, el conocer a Dios, el de santidad y los llamados que hemos topado ahora. Hay muchos más llamados dentro de la Biblia y hay muchas personas que han sido llamadas específicamente dentro de la Biblia. Tope 3, pero está Gedeón, bueno, están un pocotón, ¿no? Entonces, el llamado es dado por Dios y es una honra que Dios nos da para nosotros, ¿ok? Vamos a leer ahora Jeremías 29. A ver quién está por aquí. Hermana Elsa Rico, ¿será que nos puede leer el versículo que aparece en pantalla? Por favor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Me disculpa que no prenda la cámara porque estoy con un internet súper lento. Y bueno, en Jeremías 29 nos dice, ¿sí me escuchan? Sí, hermanita, la escuchamos claro y fuerte. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo y no pude.
Muchas gracias, hermana Elsa. ¿Qué estamos viendo aquí en este versículo? Jeremías tratando de no hacer caso al llamado que Dios tenía para él, pero dice que no podía, porque era un llamado como un fuego ardiente que se metía por sus huesos, que trataba de resistirlo y no podía, ¿ya? Parecido un poco a la pasión, ¿ya? Como las cosas que nos apasionan, ¿ya? Como muchas veces nuestro llamado tiene que ver mucho con nuestra pasión, las cosas con las que nosotros no nos dejan dormir, que queremos hacer, que como dijo Jeremías, es un fuego ardiente en nuestros huesos, ¿ya? Ah, has escuchado a esa persona, yo tengo, ya a mí me da tanta tristeza ver a los niños en la calle. Ya, no estamos hablando de, hay una tristeza del niño de la calle, a todos nos da tristeza de que no vamos a los niños en la calle, sino esa tristeza que te lleva a actuar. Ya, entonces vemos personas que sienten esto, pero que se crean un orfanato. Y no que se crea un orfanato a través de las emociones, dura 2 semanas y se acabó. Gente que permanece, porque su pasión va más allá que las circunstancias. ¿Ya? ¿Qué es eso que te apasiona? ¿Qué es eso que te mueve, que te impulsa, que no te deja detener a pesar de las circunstancias? Y por ahí va un poco tu llamado específico. Es como un pequeño tips que lo vemos en Jeremías. Pero como dije, el llamado específico te lo da Dios, pero muchas veces tiene relación con eso que te apasiona y no te deja dormir. Ya no con que, mira ese niño triste y pobre en la calle y ya así, listo. No, te lleva a actuar y te lleva a permanecer. ¿Ok? Ahora, hemos visto llamado general, hemos visto llamado específico, hemos visto cómo Dios nos ha dado algunos llamados generales, hemos visto cómo Dios también llama de manera específica, que es el que Él nos da estos llamados específicos, que estos llamados específicos tienen que ver un poco con lo que nos apasiona, con lo que arde en nuestro corazón, ¿ya? ¿Quieres descubrir más llamados generales? ¿Quieres descubrir más llamados específicos que Dios dio a personas, pero que también tiene para ti? Bueno, un gran punto para encontrar para cuáles son tus llamados y cuál es tu propósito en la vida es escudriñar la palabra de Dios, es meditar en su palabra, es aprender de las historias, es profundizar en el carácter de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Ya? Esto, amados, el estudiar la palabra, no solo por conocimiento, sino por encontrarnos con el Dios vivo dentro de esa palabra, créeme que te ayudará a encontrar el llamado que Dios tiene para tu vida. Te ayudará a saber cuál es el llamado específico y a entender muchos llamados más que son los llamados generales, aparte de los que ya vimos, llamado a la santidad, llamado a la comunión con Jesús, llamado al ministerio de la reconciliación. Hay muchos más llamados dentro, amarnos unos a otros, somos también llamados a eso, porque los mandamientos son un llamado, ya no son no es algo que Dios está imponiendo, ya es un llamado. ¿Ok? La palabra es algo que nos va a ayudar mucho. Aquí yo tengo 5 puntos que no los tengo en la PowerPoint, pero que me gustaría compartirlos con ustedes. Así que ahí si tienen un cuaderno para anotar, eh, sería bueno. Pero son 5 formas en las que Dios entrega los llamados específicos a nuestra vida. El primero es el testimonio interior, ¿ok? Un sentir, un percibir fuerte en nuestro corazón, que es lo que yo les estaba hablando, esta pasión que arde, que nos lleva a actuar, pero también a permanecer por cosas específicas. Ya un orfanatorio para las personas, o un ministerio de evangelismo, no sé, ¿ok? Lo que nos apasiona, lo que nos alienta, ¿ya? En mi caso, tengo un llamado muy específico al acompañar a las personas, ¿ya? Al discipulado, al estar, al ver su crecimiento. Eso es algo que mucho me apasiona, el ver cómo estaban, cómo van creciendo, en cómo Dios los está llamando a cosas. Eso es algo que para mí es como arde en mi corazón, ¿ok? Otro, Dios muestra su llamado específico a través de visiones, ¿ya? Como lo hizo con el apóstol Pablo. Ya Dios muestra o da sus llamados específicos a través de visiones, ya a través de visiones que nosotros tenemos, así como lo pasó con el apóstol Pablo. Hermano, ¿todavía tenemos visiones el día de hoy? Sí,
todavía tenemos visiones porque Dios sigue hablando, Dios sigue comunicando, Dios sigue queriendo relacionarse con nosotros. Entonces, Dios muestra visiones y ahí a través de visiones nos da llamados específicos. Otra forma, los sueños, como lo hizo con José, ¿ok? Dios nos puede dar un sueño y mostrar nuestro llamado, a qué somos llamados, ¿ya? Como José, que fue llamado a la política, a gobernar con el faraón, bueno, toda la historia de José. También Dios nos muestra sueños, nos muestra nuestro llamado específico a través de sueños. Ahora hay que discernir también, hay sueños que son naturales, que son sueños que psicológicamente son producidos por nuestro subconsciente, hay sueños que vienen de parte del enemigo que son totalmente demoníacos y hay sueños que vienen de parte de Dios. ¿Cómo filtramos un poco estos sueños? Bueno, orando, preguntándole a Dios que no vaya en contra de su palabra, de lo que está escrito, ¿ok? Buscando ayuda de personas maduras espiritualmente para filtrar si este sueño es de Dios o no es de Dios, ¿ok? Aquí hay un punto que dice a través de profecías recibidas. En lo personal, yo creo que Dios habla sus llamados específicos a través de profecías de otras personas, pero yo creo más que esto se da en que trae confirmación, ¿ya? Que Dios a través de otras personas confirma el llamado específico que Dios ya nos habló a nosotros, ¿ok? La mayoría de profecías Dios ya había hablado primero a las personas y luego usaba a alguien que profetizara en su nombre. Es un tema muy profundo, pero yo creo que es un tema un poco cuidadoso porque hoy en día, como hablé en el principio, el domingo, hay muchas falsas doctrinas y hay muchos falsos profetas y a veces solo oran por orar y tratan profecías por traer profecías que no vienen de parte de Dios. Entonces siempre hay que mantener este discernimiento si es de Dios o no es de Dios. Amado, Dios te lo va a hablar a ti primero, ¿ok? Dios te quiere hablar a ti primero. No digo que los hombres de Dios no son usados, sí son usados, pero primero te habla a ti y te confirma a través de las profecías. Y cuando estudiamos las profecías dentro de la Biblia, el 80% de las profecías era advertencias, más que estoy viendo prediciendo, bueno, como que estoy viendo el futuro, ¿ya? El 80% de las profecías hablaban sobre las consecuencias que el pueblo israelí iba a tener por lo que estaba haciendo, y solo el 20% tiene que ver con el futuro, ¿ya? Entonces son temas como importantes a aclarar. Y otra forma de saber el llamado específico de Dios es a través de la voz audible del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo con Samuel? Samuel, que lo llamó 3 veces, ¿no? Ya Dios todavía sigue hablando a través de su Espíritu Santo, sigue hablando a nuestras vidas. Dios no está muerto, Dios está vivito y coleando y quiere comunicarse con nosotros. Ya la vida de Noé es una vida muy importante también de estudiar referente al llamado y propósito en el sentido de perseverancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como sabemos, Noé fue llamado a ser una arca en tiempos de sequía. Ya hay que creerle mucho a Dios para obedecer a hacer una arca en tiempos de sequías y cuando no vivías en la playa. Ya Dios lo estaba llamando a Noé a hacer una arca porque iba a haber un diluvio en tiempos de sequía. Lo que Noé estaba viendo era tiempo de sequía y segundo, no vivía cerca de la playa. Entonces, como lógicamente es como Dios me está llamando a esto, parece ilógico, pero Noé decidió obedecer a pesar de las circunstancias, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos la vida de Noé, que podemos estudiarla más profundo dentro de la EDE, podemos ver cómo Noé obedece a pesar de las circunstancias el llamado que Dios le estaba dando, ¿ya? Obedece a pesar de las críticas de las otras personas porque se le burlaban, iban en contra, como que estaba loco Noé haciendo una arca en tiempo de sequía y donde no vivían cerca de la playa. Era impensable que la tierra se iba a inundar. Pero Noé decidió hacerle caso, Noé decidió aceptar el llamado de Dios y siguió avanzando en eso. Cuando miramos el arco iris, sí, la palabra de Dios dice que el arco iris es una muestra
de que Dios no iba a volver a destruir la tierra a través de un diluvio. Pero en lo personal, Michael, esto no lo dice la Biblia, aclaro, cuando veo el arco iris, también pienso en que la obediencia de un hombre puede salvar una familia, puede salvar una nación, puede marcar la diferencia, porque la obediencia de Noé marcó la diferencia para su descendencia, marcó la diferencia para la humanidad, porque lo que se iba a destruir era todo, pero Dios en Noé halló a alguien justo. Y cuando Dios lo llama a Noé a construir el arca, Noé acepta el llamado de Dios. Amado, tu llamado, lo que Dios te está llamando a hacer de manera general y específica, marca tu generación, marca tus vecinos, marca la nación. Ya por más pequeño que sea tu llamado, siempre hay un propósito detrás de Dios para lo que Él te está llamando a hacer, sea general o sea específico. Cuando yo veo el arco iris, sí, recuerdo que Dios no destruyó, no va a volver a destruir a la humanidad a través de un diluvio, pero también recuerdo que la obediencia de un hombre puede marcar la diferencia. La obediencia de un hombre puede salvar. El aceptar el llamado de Dios puede salvar una nación, puede salvar a tu familia. Si Dios te está llamando específicamente a hacer luz a tu familia, no lo tomes por menos, no sueñes con multitudes. Si Dios no te está llamando a multitudes ahora, si no te está llamando a tu familia, a tus seres queridos, a tu esposo, a tu esposa, amén. Marca la diferencia donde Dios te está llamando. Conozco varias personas, bueno, conozco a dos, otros he escuchado. Aquí tenemos, amén, dice por ahí. Eh, he escuchado, he escuchado a dos y conozco a dos, conozco a dos y he escuchado a más que dicen que Dios los llamó específicamente a criar a sus hijos. Ya, mujeres que dicen que el llamado específico que Dios les ha dado es a criar a sus hijos, a instruir a sus hijos. Ya, puede ser un llamado general, pero también lo han recibido como un llamado específico. Y no hacen nada más que enseñar la Biblia, que mostrar a Jesús, que hablar de Jesús, pero a sus hijos. Ya, formando a los nuevos políticos, a las nuevas personas que agarrarán nuevos ministerios, pero son llamados específicos que Dios les ha entregado, ¿ya? Y ahora esas personas ven a sus hijos, porque ya son personas mayores, ven a sus hijos trabajando en ministerios, trabajando en diferentes lugares, tomando diferentes esferas de la sociedad. No tomes por menos el llamado que Dios te está dando. Ya seamos como Noé, obedezcamos a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que sucede. Para terminar, me gustaría contar dos historias extra bíblicas, porque ya hemos visto bastante en la Biblia, llamados generales, llamados específicos, las excusas que les podemos poner a Dios, el propósito y diferentes cosas. Pero para terminar, me gustaría contarles dos historias, un poquito más larga, una más larga que la otra un poco más pequeña. Estábamos en la ciudad de Brasil, en Río de Janeiro, año 2016. Ya estábamos con un grupo de la Escuela de Discipulado y Entrenamiento EDE, la escuela de la cual hemos estado hablando bastante, de que es de Jucún, que es la primera escuela. Estábamos con un grupo de misioneros en Brasil. Estuvimos, bueno, habíamos ya pasado por dos iglesias, estábamos en una tercera iglesia. Antes de irnos a esta tercera iglesia, el pastor nos comentó una situación que estaba pasando con su hija. Su hija había terminado una relación amorosa con un chico, estaba deprimida, pasaba solo encerrada en su cuarto, no comía, estaba pasando una situación difícil, inmersa en la depresión. El pastor nos pasó el número de teléfono de su hija porque íbamos a estar en un barrio cerca de donde era la iglesia que habíamos estado, que la invitemos, que tratemos de que se relacione un poco más con nosotros. Nosotros anotamos el número y partimos a la otra iglesia. Estábamos en la otra iglesia, habíamos llegado a una casa, en la noche comenzamos a tener un tiempo de adorar, de interceder en grupo, como equipo. Se unieron alguna gente de la casa a la que habíamos llegado. Estábamos orando, alabando al Señor. Y uno del equipo que conformamos, sintió escribirle a la hija del pastor, ¿ok? Sintió escribirle a esta chica.
Entonces él nos dijo, mira, estoy sintiendo escribirle a esta chica, ¿será que es posible? Nosotros le dijimos, bueno, dale, escríbele. Él le comenzó a escribir a esta chica, le mandó un mensaje, o sea, le escribió un solo mensaje hablándole de Jesús, diciéndole que en Jesús había esperanza, y bueno, un mensaje un poco largo. Ok, se mandó el mensaje, nosotros seguimos adorando, seguimos buscando al Señor. Esa misma noche la chica le manda un mensaje y le dice, ¿sabes qué? Me gustaría ir a visitarlos y pasar tiempo con ustedes. Entonces esta chica va al día siguiente, pasa con nosotros durante todo el día. En la noche volvemos a tener un tiempo de adorar, de orar, de conversar juntos con la gente de la casa que nos había recibido. Y esta chica se anima a compartir, ¿ya? Le comienza a contar, ¿saben qué? Yo tuve una ruptura amorosa, he pasado muy mal, he estado deprimida, no he querido comer, ha sido una situación muy difícil para mí. Y ayer de noche estaba a punto de quitar mi vida con veneno. Estaba a punto de tomar el veneno, pero de repente llegó un mensaje y dentro de mí pensé que podía ser el chico con el que había terminado y antes de tomar el veneno quería darle una oportunidad a ver si era el chico el que me había escrito. Cuando agarró su teléfono se dio cuenta que era un número desconocido, un número que le hablaba acerca de Jesús y esta chica decidió no tomarse el veneno y se dio cuenta que, bueno, la persona que le había escrito era uno de los misioneros que había estado en su iglesia. Esa noche, la misma noche que este chico le mandó el mensaje, ella decidió no acabar con su vida. Pasó con nosotros el resto de la cruzada en Brasil, un mes y medio más, hizo parte del equipo, Dios la comenzó a llamar a misiones y cuando ya teníamos que partir de Brasil para regresar a Chile, ella sintió que tenía que irse con nosotros, que Dios la estaba llamando a misiones, que Dios la estaba llamando a las misiones, a la EDE, a hacer una EDE de discipulado en Chile. Ella habla con sus papás, habla con nosotros le dijimos que no hay problema, que puede ser parte de la próxima EDE. Ella viaja con nosotros, hace su escuela de discipulado, hace su escuela de consejería, recibe el llamado del Señor. Una persona que estaba a punto de acabar con su vida, aceptó el llamado de Dios, ya el llamado general, el llamado específico, cambió su vida por completo. Ya una persona que estaba al punto de morir aceptó el llamado de Dios. A punto de la muerte, el llamado trae vida. El llamado nos da propósito. Una chica que estaba sin sueños, sin propósitos, sin saber a dónde ir, por una ruptura amorosa, encontró llamado, encontró propósito de vida en Dios. Bonita historia, magnífica historia. Vemos a Dios moverse, vemos a Dios llamando. Sí, pero también conozco otra historia. Hace un año antes de viajar a Brasil, tuve la oportunidad de estar en Argentina en el 2015. Conocí a una persona que era argentino en una ciudad X, en una base X. Pude relacionarme con esta persona, saber que Dios tenía llamados específicos, que estaba viviendo los llamados generales, que había mucha proyección en esta persona acerca del llamado de Dios. Y hace un mes atrás volví a saber de esta persona y lamentablemente esta persona ya no estaba siguiendo ninguno de los llamados, ningún llamado general, ningún llamado específico, ya no estaba en los caminos de Dios, estaba viviendo una vida muy dura al punto de mendigar, ¿ok? De estar en las calles mendigando. ¿Por qué cuento estas dos historias? ¿Por qué relaciono estas dos historias? Porque delante de nosotros hay solo dos decisiones, amados. Solo dos cosas delante de nosotros. O aceptamos los llamados que Dios tiene para nuestra vida o no lo aceptamos. Dios tiene llamados específicos para ti, sí, pero también tiene los llamados generales. Y mientras preparaba esta clase, mientras hablaba con Dios preparando esta clase, conversando con Él de qué es lo que Él tenía para las personas que iban a escuchar esta noche esta clase, Él me hablaba sobre que es importante primero seguir los llamados generales. Sí, por eso esta noche yo te pregunto, ¿cómo están esos llamados generales? ¿Cómo está ese llamado a tener una comunión con Dios? ¿Cómo está ese llamado a vivir una vida santa? ¿Cómo está ese llamado
a seguir los pasos de Jesús? ¿Cómo está ese llamado a la reconciliación? ¿Cómo está ese llamado de amarnos unos a otros? Llamados que son generales, que son para todos nosotros. No dudes que Dios tiene llamados específicos para ti, pero esta noche, ¿cómo están tus llamados generales? ¿Sí? ¿Te sientes sin propósito? ¿Sientes que lo que estás haciendo ahora no tiene sentido? ¿Que hay algo que falta? ¿Que hay algo que no cuadra? Probablemente, amados y amadas, es porque no estamos siguiendo los llamados de Dios. Porque los llamados de Dios, las invitaciones de Dios, son los que nos dan propósito, son los que nos dan sentido, son los que nos dan vida, son los que nos dan dirección. En un mundo de muerte, en un mundo monótono del sistema, el llamado de Dios es el que trae vida a través en los propósitos, ¿ok? A través de los propósitos. Por eso mi pregunta para ti, ¿cómo estás? ¿Te sientes sin propósito? ¿Te sientes sin dirección? Las cosas te llenan, pero momentáneamente. Hay un vacío. Y tienes a lo mejor una buena estabilidad económica, tienes cosas materiales, pero sigues sintiendo un vacío. A lo mejor no cuentas con estas cosas, pero tienes otras, pero igual te sigues sintiendo vacío. Muchas veces tiene que ver porque no estamos aceptando los llamados de Dios. No estamos aceptando los llamados generales de Dios que dan sentido, que dan propósito, el llamado a la santidad, el llamado a conocerlo, el llamado a seguir sus pasos. Esto, créanme, da un sentido de vida. Lo he visto en mí, ya en mi propia vida. Yo tengo aquí en mi mente ahorita unas 20 historias de personas que se encontraban sin sentido y que Dios las llamó y encontraron vida. Pero no quiero hablar de esas 20 personas, quiero hablar de mi vida, amado. Hace 3 años y medio, hace 3 años y medio atrás, estaba pasando por una situación muy difícil. Había dejado de seguir los llamados generales. No estaba viviendo en santidad, no estaba siguiendo los pasos de Jesús, no estaba teniendo comunión con Jesús. Y eso simplemente y prácticamente me llevó a la muerte espiritual, no a la muerte física. Casi a la muerte física. Tuve un accidente que era para morirme y que fue el accidente que me hizo volver a Dios. Pero amados, cuando perdí de vista los llamados generales de Dios, el llamado a la santidad, el llamado a la comunión, el llamado a seguir sus pasos, cuando perdí de vista eso, mi vida se comenzó a formar una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida que no tenía razón de vivir. ¿Ok? Me dediqué a trabajar, regresé de Estados Unidos, me dediqué a trabajar, me metí en un negocio, me choqué en el carro suavemente. Dios me decía una y otra vez, yo no te diseñé para esto, tú no fuiste llamado para esto, tú fuiste llamado para otra cosa. Yo estaba de oídos sordos, seguía con mis cosas, ignoraba los llamados generales, peor los llamados específicos. Y en Guayaquil tuve un accidente de moto que era prácticamente para yo no estar con vida. Cuando agarro el teléfono, y llamo a mi papá y diciéndole, ¿sabes qué, papá? Me accidenté y bueno, le contando todo. Lo primero que sale de la voz de mi papá era lo que Dios me estaba repitiendo una y otra vez. Me dice, mi papá me dice a veces viejo, entonces me dice, viejo, ¿qué esperas? Tú no estás diseñado para una vida así. Eso fue un quebrantamiento en mi vida que me llevó nuevamente a tomar los llamados generales de Dios, el llamado a vivir santidad, el reconectarme con mis llamados específicos. Amado, te lo está hablando alguien que sabe qué es vivir fuera de los llamados generales de Dios, como la santidad y el seguir sus pasos, que es vivir sin propósito. 3 años y medio atrás yo era una persona que no tenía propósito, que había tocado fondo, que había quitado su mirada de Jesús. Hoy en día, amado, soy una persona, y lo digo con toda honestidad, que se siente con propósito de vida, que se siente que está viviendo los llamados, una persona que ha sido restaurada por Dios, una persona que ahora actualmente que estoy casado, que Dios volvió a incrustarme en los ministerios en el cual yo me relacionaba. Y yo, amados, sé lo que es asistir a la iglesia y no estar con Dios. Lo sé porque lo viví, ¿sí? Y sé que podemos aparentar frente a las personas,
pero jamás podemos aparentar frente a Dios. Él te conoce y Él sabe aquello que tú vives. Amado, sí, Dios tiene llamados específicos para ti, pero esta noche quiero que te enfoques en los llamados generales. ¿Estás viviendo esos llamados generales? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en seguir sus pasos, en tener una comunión con Él? ¿O estamos viviendo una religión? Amados, Dios te está llamando, Dios te está invitando nuevamente a vivir estos llamados generales para poder darte este llamado específico. Y yo sé que aquí hay personas, y yo sé que aquí hay personas que están en ese mismo punto en que en algún momento estuve yo. Van a la iglesia, trabajan en algún ministerio, pero han olvidado sus llamados generales. Han olvidado los llamados que Dios tiene para tu vida y te has enfocado en otras cosas. También sé que hay personas aquí a las que Dios ya habló acerca de llamados específicos. Dios ya habló acerca de misiones, Dios ya habló acerca de ciertos ministerios, pero que estamos poniendo excusas, que estamos prolongando el tiempo de obedecer, que estamos diciendo, sí, en otra ocasión será. Hay personas aquí que se han conformado también con una vida en la iglesia. Sí, una vida religiosa, van los domingos, trabajan en un ministerio, saludan al hermano y al otro y se han olvidado de esa comunión con Dios, de buscar los llamados específicos y propósitos. Amado, si tú te sientes así, aún estando dentro de la iglesia, sin propósito, sin llamado, aún asistiendo a los cultos de los días domingos, amado, alerta. Dios te está invitando a seguir sus llamados generales. ¿Sí? Desconcéntrate de los llamados específicos por un minuto y aferrémonos a los llamados generales, porque los llamados generales nos llevan a los llamados específicos, nos llevan a los llamados específicos. Y como dije el día domingo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra propia vida? Amado, te invito a cerrar tus ojos, amado, amada, te invito a cerrar tus ojos en el lugar en donde está y vamos a orar. ¿Ok? Pasa ahí en el lugar en donde tú estás, tú conoces tu relación con Dios, tú conoces cómo estás con Él, tú conoces qué es lo que has vivido hasta hoy, tú sabes lo que Él te está hablando específicamente, sabes a qué te está invitando y si no lo sabes, yo voy a orar para que el Espíritu Santo sea trayendo esa revelación sobre tu vida. Y ahí en el lugar donde tú estás, también ora, invítalo a Él, a este momento de oración. Invítalo a que Él sea mostrándote. Espíritu Santo, yo te pido que te sientas con toda libertad, Espíritu Santo, con toda libertad de hablar, de mostrar visiones, de mostrar sueños, bueno, sueños a lo mejor cuando duerman, pero ahorita mostrar visiones, hablar a sus corazones, que sus corazones comiencen a arder y no puedan entender el por qué, hasta que tú les hables específicamente, hasta que tú les digas es por esto, esto y esto. Espíritu Santo, yo te invito esta noche a los lugares allá donde ellos se encuentran, allá donde está Paulita, allá donde está Nancy, allá donde está Gaby y Joel, allá donde está Simone, allá donde está Monse, allá donde está Israel. Señor, yo te invito, Espíritu Santo, a que tú toques en este momento sus corazones, ahí, a las personas que están orando para buscarte, para encontrarse contigo, para saber qué es lo que tú quieres hablar. Espíritu Santo, aviva sus corazones. Como dijo Jeremías, que sea un fuego que penetra sus huesos y que no es entendible, que puedan saber a qué lo estás llamando tú de manera general y también aún de manera específica, que puedan saber qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que deben re- reconocer para comenzar a caminar bien, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que te sientas con total libertad. Muévete, muévete ahí en el lugar en donde está, como fuego, fuego que consume, como fuego que es inexplicable. Yo te pido, Espíritu Santo, que puedas tocar las mentes, los corazones. Te oramos, Espíritu Santo, te oramos y te damos total libertad, total libertad. Tú eres el que hace, tú eres el que trae visión, tú eres el que nos muestra, el que nos habla.
Siéntete, Espíritu Santo, en total libertad. Oramos, Señor. Oramos, Espíritu Santo. Toca ahí en donde ellos están, sus corazones, su mente. Muestra. Si hay que traer arrepentimiento, trae arrepentimiento. Si hay que recordar a personas que tú ya les has hablado acerca de llamados específicos, háblales, vuélveles a mostrar, vuélveles a encender ese fuego. Si tú ya hablaste a personas que están aquí, Espíritu Santo, específicamente acerca de llamados que están prolongando el tiempo, que no están dando pasos prácticos para seguir estos llamados al cual tú los has invitado, vuélvelo a recordar. Vuélvelo a recordar ahí en donde están esas palabras que tú ya les diste, esos versículos que tú ya les diste, esos ministerios a los cuales tú los estás llamando, y que no tengan por poco su juventud, y que no tengan por poco su capacidad monetaria, que no tengan por poco buscar una estabilidad, sino que te puedan buscar a ti. Y así como Noé, se oro obediente. Oro por esas personas que ya han recibido este llamado específico, y ahí en donde estás, tu corazón está ardiendo porque sabes a los que Dios te llamó. Necesitas caminar en esos pasos prácticos. Señor, también yo oro por aquellas personas hoy que se encuentran sin seguir tus llamados generales y viviendo una vida religiosa, que se encuentran sin seguir la santidad, sin vivir una comunión contigo, sin estar entrelazado contigo, sin seguir tus pasos. Yo oro, Espíritu Santo, para que ahí en donde están, tú traigas a memoria aquellas cosas que deben cambiarse, aquellas cosas que están haciendo mal, aquellas cosas que deben tener un stop, un para allá. No es lo que Dios planeó y deseó para ti. Para allá. No fuiste diseñado para eso. No fuiste creado para eso. No fuiste creado para el pecado. Espíritu Santo, ahí también aviva su corazón. Trae ese fuego consumidor sobre su vida y hazles entender que tú eres un Dios real y un Dios vivo, un Dios que está presente, y que las cosas que Él dice que no son buenas es por cuidarte, amado. Señor, también oro por aquellas personas que necesitan llenarse de valentía para tomar los llamados generales y los llamados específicos. Señor, yo oro por las personas a las que tú ya has hablado de misiones, que ya hay una inquietud en su corazón, algo que les llama la atención, algo que se está encendiendo en ellos. Señor, tú siga viviendo ese espíritu sobre sus vidas. Siga vivando ese fuego sobre sus vidas, Espíritu Santo. Trae esas visiones que ya has traído antes, que se han visto ellos en diferentes países, que se han visto en diferentes ciudades de su país, predicando, evangelizando, llevando tu palabra. Señor, ahí en donde estás, esas visiones que les diste cuando eran niños, esas visiones que les diste cuando eran jóvenes, Espíritu Santo, avívanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Tú eres el que habla, tú eres el que hace. Espíritu Santo, yo oro por estas personas que han caído en la religiosidad, que asisten a la iglesia por asistir, que siguen aparentemente tus llamados generales, pero han apagado su primer amor de conocerte profundamente, que han entrado en religiosidad. Señor, yo oro Espíritu Santo para que tú quites sus vendas esta noche. Quites sus vendas esta noche y puedan verte como ese Dios que se quiere relacionar, como te vieron cuando comenzaron a seguir tus caminos, como te vieron cuando te aceptaron como tu Señor y Salvador, pero que esa llama se ha ido apagando poco a poco, se ha ido consumiendo poco a poco. Espíritu Santo, muéstrales ahí en donde estás que tú estás vivo, y trae ese fuego consumidor, como lo trajiste sobre Jeremías, que no podía decir no a tu llamado. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que has hablado esta noche. Yo sé y estoy seguro que a más de uno has mostrado lo que tenías que mostrarles. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, por